Bienvenidos todos los hermanos que ya están haciendo acto de presencia para participar de este programa. Vamos entonces a tener una breve introducción sobre este libro llamado Lamentaciones, que se asegura que es autoría del profeta Jeremías, y esa fecha es posible que fue en el año 586 antes de Cristo. ¿Cuál es el tema en el cual gira este libro? Pues el sufrimiento como parte del castigo a consecuencia del pecado cometido. Y notamos acá que aunque en este libro no se menciona por ninguna parte el autor, pero una tradición que se remonta a los tiempos anteriores a Cristo se lo atribuye al profeta Jeremías. Algunos especialistas, pues, han puesto esto en duda y señalan una serie de diferencias entre el estilo literario y la terminología y las expresiones de este libro y las del libro del profeta Jeremías, así como algunas diferencias de énfasis. Sin embargo, se sabe que el profeta compuso lamentos, y eso lo podemos corroborar en el libro de Segunda de Crónicas 35, 25. Vamos a leer rápidamente este libro para así usar este argumento como lo que Dios devela en su palabra eterna. Entonces, en el libro Segunda de Crónicas, en el capítulo 35, versículo 25, nos habla la palabra que endechó Jeremías por Josías, y todos los cantores y cantoras recitan sus lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las dieron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en las lamentaciones. Entonces, aquí tenemos una evidencia de la autoría del profeta. Entonces, aún hay cosas más impresionantes, pues, que detallan cuando vamos examinando un poquito más el texto. Pero bueno, las diferencias que existen puede ser que simplemente hayan algunas situaciones que separan en la redacción de lo que ya había escrito el profeta en su libro. Entonces, el trasfondo histórico de este libro: los judíos se percibían a sí mismos como un pueblo escogido por Dios, y es así. Pero como tales, ellos estaban conscientes de que solamente experimentarían cosas buenas, pero Dios había establecido su pacto de bendiciones con ellos si ellos estaban sujetos a las condiciones de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que la abierta desobediencia, por supuesto que traería terribles consecuencias, y el reemplazo de esas bendiciones que por muchos años ellos habían disfrutado, tales como haber entrado a la tierra prometida y haber recibido las bondades que la tierra ofrecía. También estaba escrito el merecido castigo si ellos dejaban a Dios y echaban sus leyes tras sus espaldas. Entonces, hubo varias generaciones de constante desobediencia. Por tal motivo, este pacto estaba tan vigente que así como Dios se gozó en llenar a su pueblo de bendiciones por medio de su lealtad, también el Señor los llenó de maldiciones por medio de su infidelidad. Entonces, notamos que estos poemas, ¿verdad?, parecen haber sido compuestos durante y después de que ocurrieran estas cosas, es decir, poquito antes de iniciar el exilio y después del exilio. Y por supuesto, al entrar en el entorno con esta fecha, cabe muy claramente la posibilidad de que haya sido el profeta Jeremías, porque él fue testigo presencial de la devastación de Judá. Notamos entonces que estos poemas son especialmente desgarradores cuando contrastan con las antiguas bendiciones y el poderío con el caos y los sufrimientos que hasta
las antiguas bendiciones de Judá había recibido. Entonces, aquí vemos los sufrimientos que trajo consigo el pecado, ese pueblo escogido, ese pueblo favorecido, ese pueblo que fue altamente cuidado y protegido por Dios, ahora es objeto de oprobio, es objeto de castigo, es objeto de circunstancias terribles nunca antes vistas. Entonces, Dios precisamente estaba tras aquel castigo y lo ayudó a someterse con actitud penitente al merecido juicio divino, hasta que pasara la ira del Señor. Solo cuando su pueblo se humillara enteramente, podría pensar entonces en una completa restauración. Esto nos hace entender, hermanos, y es para meditar y reflexionar. Por lo general, en la actualidad, notamos muchos predicadores que predican de un evangelio de prosperidad, de mucha paz, en el sentido de que una vez que tú aceptas el plan de salvación, tú puedes seguir viviendo como quieras, pero ya Dios te salvó. Y esto ocurría precisamente en esta época porque los profetas estaban llenos de mentiras. Y todo esto reforzó más que el pueblo no enderezara su camino. Entonces, Lamentaciones es un compuesto como de un típico poema del mundo antiguo. Jeremías ya había escrito algunos poemas, como lo tenemos en el libro de Jeremías 7, 29, 9, 10 y 19. Y lo mismo hicieron otros profetas como Ezequiel, como Amós. Pero este libro contiene el más largo y el mejor poema, con los cuales cada verso comienza sucesivamente con una letra del alfabeto hebreo. Pues probablemente en aquellos días se les consideraban como un logo artístico relevante, así como también encontramos ciertos números de salmos que se conocen como acróstico porque inician cada estrofa o cada línea con la letra del alfabeto hebreo. Entonces, esta estructura por supuesto, tenía otras funciones y era el de ayudar a la memorización. Pero también, pues, parece indicar que el poeta expresaba todo lo que sentía, todo lo que experimentaba su corazón, desde la letra Aleph hasta la letra Tau. Es decir, desde la primera hasta la última letra. O como diríamos hoy en día en nuestro alfabeto, expresaba todo su dolor, toda su amargura, todo su sentimiento, podemos decir desde la A hasta la Z. Entonces, él en estos poemas hurgaba en las penas, en el dolor y en los temores, y abría su corazón completamente, tanto al hombre como a Dios. Y entonces, esto tiene particularidades cuando notemos en las escrituras de los primeros capítulos, vamos a notar que el autor está tomando como si fuese Jerusalén la que clama por todo el dolor que ha experimentado como nación. Entonces, Lamentaciones tiene o está compuesta por 6 temas fundamentales. ¿Y cuáles son esos 6 temas fundamentales? Por supuesto, todos están vinculados con el concepto del sufrimiento. He allí ese nombre, ¿verdad? Lamento, sufrimiento, pesar. Tenemos entonces que el primero es el sufrimiento fue consecuencia de su pecado. Este enérgico planteamiento aparece en cada capítulo, como en el capítulo 1, en el 2 y en el 3, y en el 4 y en el 5, así. Y en la época cuando los poemas fueron escritos, esto pues era obviamente aceptado. Aún los babilonios los reconocían. Entonces la gente sabía que su sufrimiento no se debían a las casualidades, se debía a la ira de Dios provocada por su pecado. Y el autor de Lamentaciones le interesaba la condición espiritual del pueblo, quien debía asumir su responsabilidad. En el segundo punto abarca el sufrimiento que percibían como que venía de Dios y no de los hombres.
Los babilónicos no eran otra cosa que instrumentos en manos de Dios, y eso debemos de reconocerlo. El hecho de que detrás de todo esto estaba el propósito de Dios se invoca a lo largo de este libro. No menos de 44 versículos se refieren a este hecho. Es decir, un promedio que uno por cada 3.5 versículos y 4 versículos se refieren a este hecho. Algunos ejemplos que vamos a escuchar es el capítulo 1.13, el 15, el 2.1, el 1.2.4 y así sucesivamente. Y en el tercer punto o tema fundamental vemos su sufrimiento podría llevarlos a Dios. Y entonces el profeta se muestra constantemente consciente de Dios, de sus propósitos y sus relaciones con su pueblo. Nada indica que el sufrimiento se debe haber abandonado totalmente a Dios o por haber erradicado por completo los mandamientos divinos de sus corazones. Esto conlleva a que por medio de este proceso de dolor, la agonía te permita mirar al que puede consolar tu alma, en el caso del pueblo, volver su rostro a Dios. Tenemos entonces el cuarto tema, que es sufrimiento, lágrimas y oraciones, que son cosas que van juntas. La gente fue alentada a abrir sus corazones a Dios, fue alentada a llorar en la presencia de Dios y a contarle todos los detalles de su sufrimiento, de su dolor, de su frustración. Y cada capítulo, a excepción del capítulo 4, termina con una oración. Pero todo el capítulo 5 de Lamentaciones es una oración, como si el autor se quisiera llenar esa laguna. Entonces, las oraciones precisamente son muy bien detalladas y son emotivas y contienen un lenguaje matizado por el dolor y el arrepentimiento. Y son una indicación, pues, de que conviene orar así cuando la ocasión lo demanda, lo necesario. Y fíjense como dice, haciendo conexión con el Nuevo Testamento, el apóstol Santiago, cuando habla de que hay alguien que está pasando por pruebas, por dolor, haga oración. Y es cierto, una de las maneras de poder entrar en conexión con Dios y poder superar el proceso de dolor, de prueba, es usando la oración. Y aquí la relevancia de esta herramienta que se expresa en este capítulo. En el tema número 5 tenemos que la oración siempre debe buscar algún rayo de esperanza. Es decir, no es solamente clamar y dando vuelta o círculo, no, direccionada a la solución, direccionada a la condición y a la posición en el que la persona o el pueblo está dirigiendo la oración. Nunca debemos dejarnos de arrastrar completamente por la pena, por el dolor, por los pesares, por las luchas. Tras la detallada descripción del sufrimiento y la pena en los primeros 2 capítulos y medio, una nueva conciencia parece salir a relucir en el capítulo 3. Y aquí pues el poeta habla de esperanza y sobre las misericordias, la compasión y la fidelidad eterna de Dios, tratando así pues de reconocerte una gran manifestación de la disciplina de Dios, que no significa que ya se haya extinguido su amor. Es decir, el Señor nos ha disciplinado, se ha enojado con nosotros y ya no nos quiere. No. Cuando la acción disciplinaria que el Señor ejerza sobre sus hijos, sobre su pueblo, es también la muestra más contundente de la preocupación, de la abnegación y del amor y cuidado de Dios. Porque Dios, a quien ama, nos revela la palabra, castiga y azota a todo aquel que toma por hijo. Entonces, las circunstancias, por supuesto que pueden cambiar, porque Dios está usando este ejército, este imperio de Babilonia. Eso no quiere decir que se ha separado de su pueblo, que lo ha desechado totalmente, no. Eso quiere decir que el Señor les permitió a ellos disciplinar a su pueblo hasta un punto. ¿Qué sucede entonces? Que el Señor no aprueba los métodos crueles de Babilonia. Entonces, a pesar de esto, el futuro del pueblo de Israel será reivindicado a causa de Israel, a causa del amor de Dios en frente de sus enemigos. Y eso lo pudimos constatar durante la leída del libro de Jeremías, cómo el Señor
a través de los profetas, también anunció la corrección, la disciplina de las naciones extranjeras. Entonces, ya el último punto del cual trata este libro es que ellos debían aceptar su sufrimiento pacientemente. Tenían que sufrir con paciencia su pena, seguros de que todo terminará cuando se hubiere cumplido la voluntad de Dios. Entonces, tenemos estos temas o esta estructura envasada o manifestada en estos capítulos, que son 5 capítulos. Vamos ya entonces, sin perder más tiempo, vamos a entrar en el primer capítulo del libro de Lamentaciones. Escuchemos. Lamentaciones, capítulo 1. Como está sentada sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones, se ha vuelto como viuda, señora de provincias es hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amadores. Todos sus amigos le faltaron, volviéronsele enemigos. Fuese Judá a causa de la aflicción y de la grandeza de servidumbre. Ella moró entre las gentes y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las solemnidades. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes afligidas, y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos cabeza, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones, sus niños fueron en cautividad delante del enemigo. Fuese de la hija de Sión toda su hermosura, sus príncipes fueron como siervos que no hallan pasto, y anduvieron sin fortaleza delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo, y no hubo quien le ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones, y de todas sus cosas deseables que tuvo desde los tiempos antiguos. Miraronla los enemigos y escarnecieron de sus sábados. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Sus inmundicias en sus faldas, no se acordó de su postrimería. Por tanto, ella ha descendido maravillosamente, no tiene consolador. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas, y ella ha visto entrar en su santuario las gentes, de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Todo su pueblo buscó su pan suspirando, dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad, y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de la ira de su furor. Desde lo alto envió fuego en mis huesos, el cual se enseñoreó, ha extendido red a mis pies, tornóme atrás, púsome asolada, y que siempre tenga dolor. El yugo de mis rebeliones está ligado por su mano, enlazadas han subido sobre mi cerviz, ha hecho caer mis fuerzas, hame entregado el Señor en sus manos, contra quienes no podré levantarme. El Señor ha hollado todas mis fuentes en medio de mí, llamó contra mi compañía para quebrantar mis mancebos. Como lagar ha pisado el Señor a la Virgen de Judá. Por esta causa yo lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mi consolador que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos, porque el enemigo prevaleció. Sión extendió sus manos, no tiene quien la consuele. Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus enemigos lo cercasen. Jerusalén fue en abominación entre ellos. Jehová es justo, que yo contra su boca me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis mancebos fueron en cautiverio. Di voces a mis amadores, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí con quien entretener su vida. Mira, oh Jehová, que estoy atribulada, mis entrañas rugen, mi corazón está trastornado en medio de mí,
porque me rebelé desaforadamente. De fuera deshijó el cuchillo, de dentro parece una muerte. Oyeron que gemía, y no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal, se han holgado de que tú lo hiciste. Harás venir el día que has anunciado, y serán como yo. Entre delante de ti toda su maldad, y haz con ellos como hiciste conmigo por todas mis rebeliones, porque muchos son mis suspiros, y mi corazón está doloroso. Estamos aquí notando cómo Jerusalén asolada y abandonada, y por eso es cierto de que el autor de estas lamentaciones fue testigo, tuvo detalladamente cómo escribir los acontecimientos, porque fue parte de este proceso por el cual le tocó atravesar a Jerusalén. Y comienza entonces como calificándose Jerusalén. Pues los profetas, recuerden que a veces describían a Jerusalén como una mujer, pues era la hija de Judá. Pero ahora, en este caso, se ha convertido en una viuda. Era la grande, era la señora, pero ahora ha quedado transformada en tributaria, es decir, ahora tenía ella que someterse y pagar a una nación más fuerte que ella. Entonces, hace referencia a la de las lágrimas, por supuesto, que es comprensible, porque naciones como Egipto y ciudades fuertes como Tiro y Sidón, que Judá consideraba que eran sus aliados, la habían abandonado a su suerte. Y en este versículo, pues, son descritos como amantes. Cuando necesitaba a alguien que la consolase, descubrió que ella había sido engañada. Es decir, aquellas naciones en quienes Judá confiaba para no caer en la opresión de los babilonios, pues a su suerte la habían abandonado. Y todo esto, por supuesto, había sido anunciado por boca del profeta Jeremías. Entonces, la gente, acordemos, aquí dice las calzadas de Sión que tienen luto. ¿Por qué hablan así? Porque la gente tenía la costumbre de llegar a las festividades y a los mercados a través de las calzadas y llevar a cabo sus transacciones en las plazas tras las puertas de la ciudad. Entonces, todo esto habíase tornado en luto. Y en el versículo 6, cuando nos habla de que sus príncipes fueron como siervos que no hallan pasto y estuvieron sin fuerzas, esto al parecer nos hace referencia a la captura del rey Sedequías, como trató de huir, pero las fuerzas no lo acompañaron y él, al igual que todos sus siervos, fueron por Babilonia atrapados. Entonces, cuando se hace referencia a aquellas naciones que se han burlado de este oprobio, de esta prueba que les ha venido, es bien conocido que Edom estuvo entre ese grupo de naciones que se burlaron de Judá cuando cayó en manos de sus enemigos. Ellos, cuando dicen que vieron sus vergüenzas, es que fueron desnudados, constituía una de las más grandes humillaciones en el mundo antiguo. Así se castigaba a una prostituta. Asimismo, cuando hace referencia que pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida, y todos aquellos que la honraban la han menospreciado porque han visto su vergüenza, han visto sus vergüenzas, y ella suspira y se vuelve atrás. Fue altamente humillada. Cuando hablas de las faldas, pues no podía esconder su inmundicia. Al final de estos versículos, del versículo 9, nos damos cuenta que Jerusalén toma la palabra. En este versículo, aquí, en este primer capítulo, vamos a notar versículos donde hace referencia como si fuera el pueblo Jerusalén quien toma la palabra, como lo hace pues en el versículo 11 cuando dice, mírame, Jehová, estoy abatida. Hace entender que es un poema, por supuesto, pero aquí es personificada la ciudad como una mujer. Y de hecho, en los versículos vamos a notar que ella misma como que se tomara la palabra. Los babilonios se llevaron del templo todas las cosas preciosas y los ornamentos a los cuales
tenía esta ciudad como el templo y la casa del rey. Jerusalén se sentía como una mujer que había sido raptada, que había sido robada cuando los paganos entraron en el templo sagrado y ni siquiera los judíos ordinarios eran admitidos en el santuario, y estos hombres incircuncisos entraron y desmantelaron todo el templo. Entonces nos hace referencia que todo su pueblo buscó su pan suspirando, pero dieron por la comida todas sus cosas. Dieron todo lo precioso que tenían para poder sobrevivir. Viene cómo esta nos escribe la descripción, cómo hicieron para poder sobrevivir durante el sitio de Babilonia, que recordemos que duró 2 años. Nos hace referencia en los versículos 13 y 15 sobre el fuego, la red, el yugo y el lagar, y todas estas palabras son metáforas que simbolizan el sufrimiento. Llamó contra mi compañía, decir, reconociendo que Dios había convocado a las fuerzas enemigas contra Jerusalén. Y por supuesto, no hay que dejar de leer cómo habla del lloro, cuando el autor vuelve a lamentarse por esta causa, por todo lo que ha sucedido. Lloro, mis ojos fluyen agua, porque se alejó de mí el Consolador, de que dé el reposo a mi alma. Y entonces, al ver mis hijos que son destruidos porque el enemigo los ha vencido. Aquí pues notamos cómo nota la palabra, cómo nota la descripción como si fuese la ciudad. Entonces, esto, cuando hace referencia a que Sión extendió su mano, es un gesto de humilde súplica, tratando de alcanzar el favor de sus enemigos, pero por supuesto que ya era demasiado tarde. Porque si el pueblo hubiese escuchado la voz del Señor, nada de estas situaciones terribles le hubiesen a ellos pasado. Tanto los sacerdotes como los ancianos fueron los principales culpables de que hayan desestimado las advertencias del profeta Jeremías. Recordemos que por muchos años el profeta estuvo instando a todo el pueblo, comenzando desde sus líderes políticos y religiosos, para que se volviesen de su mal, y no lo quisieron escuchar. Entonces, esto que nos hace referencia en el versículo 19, di voces a mis amantes, pero ellos me han engañado, haciéndose referencia a las naciones que le dieron las espaldas. Y los sacerdotes y los ancianos en la ciudad también murieron tratando de hallar comida para ver cómo sobrevivir, pero por supuesto que no la hallaron a causa de la terrible soberbia que invadió los corazones del pueblo. Entonces, mira, oh Jehová, estoy atribulada. Usted lo lee y usted dice, oh, está personificada como si fuera la ciudad. Mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Y ella, como la ciudad como tal, reconoce su rebelión, así como lo reconoce en el versículo 18, cuando le dice, Jehová, tú eres justo, porque yo contra tu palabra me rebelé. Había el reconocimiento de que esto que estaba aconteciendo había sido provocado a causa de su terrible rebelión. Cuando habla de las entrañas o el alma, pues se consideraba ese asiento de las emociones, el corazón, el asiento de la inteligencia, de la voluntad, la muerte. Y se refiere, por supuesto, a las terribles plagas que visitó a su pueblo. Pero en el versículo 21 dice, ellos oyeron que gemía, pero no hay consolador para mí. Definitivamente, porque todos mis enemigos han oído mi mal y se han alegrado de lo que tú hiciste. Pero harás venir el día que has anunciado y serán como yo. Recordando también que esos enemigos que se burlan de esta ciudad, de esta nación, también serán asolados y castigados de la misma manera en que el Señor castigó a Jerusalén, a Judá. Entonces, por eso dice, harás venir sobre ellos así como nosotros también estamos padeciendo. Y en eso se consuela la ciudad. Israel pudo implorar a un Dios justo que castigara a los impíos que violaban también la ley. Y le dice entonces que venga delante de ti, Señor, toda esa maldad,
y haz así como has hecho conmigo por causa de mis rebeliones, porque hay muchos suspiros y mi corazón está tan abatido, tan adolorido. Reconociendo, aquí notamos cómo la ciudad emprende su lamento, reconociendo su pecado y viendo la humillación de ser objeto de burla, pero también tiene consuelo al saber que Dios hará juicio en esas naciones que hoy en día la humillan. Seguimos avanzando hacia el capítulo 2. Lamentaciones, capítulo 2. Las tristezas de Sión vienen de Jehová. Como oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión. Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su ira. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Deslustró el reino y sus príncipes. Cortó con el furor de su ira todo el cuerno de Israel. Hizo volver atrás su diestra delante del enemigo, y encendióse en Jacob como llama de fuego que ha devorado en contorno. Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario, y mató toda cosa hermosa a la vista. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. Fue el Señor como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, disipó sus fortalezas, y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y lamento, y quitó su tienda como de un huerto, destruyó el lugar de su congregación. Jehová ha hecho olvidar en Sión solemnidades y sábados, y ha desechado en el furor de su ira rey y sacerdote. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Dieron grita en la casa de Jehová como en día de fiesta. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión, extendió el cordel, no retrajo su mano de destruir. Hizo pues se lamentara el antemuro y el muro, fueron destruidos juntamente. Sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las gentes donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Sentáronse en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión, echaron polvo sobre sus cabezas, ciñéronse de saco. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Mis ojos desfallecieron de lágrimas, rugieron mis entrañas. Mi hígado se derramó por tierra por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. ¿Qué testigo te traeré, o a quién te haré semejante, hija de Jerusalén? ¿A quién te compararé para consolarte, oh virgen hija de Sión? Porque grande es tu quebrantamiento como la mar. ¿Quién te medicinará? Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para estorbar tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Todos los que pasaban por el camino batieron las manos sobre ti, silbaron y movieron sus cabezas sobre la hija de Jerusalén, diciendo, ¿es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? Todos tus enemigos abrieron sobre ti su boca, silbaron y rechinaron los dientes, dijeron, devoremos. Cierto, este es el día que esperábamos, lo hemos hallado, vímoslo. Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra que él había mandado desde tiempo antiguo, destruyó y no perdonó, y alegró sobre ti al enemigo, y enalteció el cuerno de tus adversarios. El corazón de ellos clamaba al Señor, oh muro de la hija de Sión, echa lágrimas como un arroyo día y noche, no descanses, ni cesen las niñas de tus ojos. Levántate, da voces en la noche, en el principio de las velas. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él por la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. ¿Han de comer las mujeres su fruto, los pequeñitos de sus crías? ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta? Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis mancebos cayeron a cuchillo. Mataste en el día de tu furor.
degollaste, no perdonaste. Has llamado como a día de solemnidad mis temores de todas partes. Y en el día del furor de Jehová no hubo quien escapase ni quedase vivo. Los que crié y mantuve, mi enemigo los acabó. Bien, notamos acá entonces como una de las cosas muy hermosas de los poemas, y es que permiten, ¿verdad?, revelar sentimientos de los cuales el hombre desarrolla a través de situaciones en las cuales se presenta. Y aquí notamos en este capítulo 2, por supuesto, la ira de Dios contra su amado pueblo. Y esto es, como lo hemos dicho en otras oportunidades, una evidencia clara de que Dios no solamente está englobado en amor, amor, amor y perdón. Sí, su naturaleza es amar, pero Dios es un Dios justo. Y lo que Él promete lo cumple. Bendición, salvación a aquellos que aferrados a Él confían, claman y viven conforme a su plan, pero también castigo contra aquellos que se rebelan a hacer su voluntad. Y precisamente estas historias de la palabra de Dios nos afirman que Dios también es fuego consumidor y que si Él no escatimó en corregir, en castigar a su pueblo, ¿qué nos va a asegurar a nosotros que una vez que ya hemos escuchado su palabra, su voluntad, vamos a escapar del juicio venidero de este mundo? Entonces, esto es para nosotros encender las alarmas y decir, oye, la palabra de Dios es cierta. Si prometió bendición, Él lo cumplió, pero también prometió castigo. Y cuando el pueblo se resistió a obedecer, entonces el Señor promulgó por muchos años la voz de Él a través de sus profetas, se resistieron y el Señor envió entonces el castigo que aquí se describe como si fuera la primera persona, como si fuera Jerusalén, la nación como tal, el país, su pueblo que está contando las vividas experiencias que ha atravesado a causa de su desobediencia, a causa de su mal. Entonces, aquí vemos la hermosura de Israel como se describe. Probablemente esto hace referencia al majestuoso templo que allí se construyó, o cuando hace referencia al estrado de sus pies, pues era el arca, o quizás el propio templo que era reconocido como el estrado de los pies del Señor. Cuando dice que el Señor no perdonó todas las tiendas, todas las aldeas que estaban no fortificadas, y las fortalezas, las ciudades fortificadas, todo fue alcanzado por el juicio del Señor. Él retiró de él su diestra, es decir, el Señor dejó de proteger a su pueblo, y entonces entra la llama del fuego que el Señor había ya profetizado. Cuando hace referencia a que Dios había destruido, por supuesto, su propio templo, había hecho olvidar las fiestas y había desechado al rey y al conjunto de sacerdotes, porque es precisamente el ritual religioso no es tan importante como la obediencia. ¿Qué tiene Dios con el contentamiento con los sacrificios si es mejor obedecer? Entonces, esto, por supuesto, estas fuerzas enemigas fueron vencedoras, hicieron resonar su voz dentro de la casa del Señor, a tal punto que el Señor extiende el cordel, y esto alude como que sí, el plan de Dios para castigar a la nación. Cuando hace referencia a que los moradores echaron sobre sus cabezas polvo, por supuesto, recordemos que esta es una señal de continuo duelo. Y obviamente, cuando dice en el versículo 11, mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Por supuesto, es una manera de expresar cuánto dolor y cuánta impotencia al ver el abandono de este pueblo que se sumergió en la desobediencia. Y que no, imagínense que sus ojos desfallecían de lágrimas. Y bueno, como hemos visto, las razones por las cuales a este profeta se le conocía como el profeta que lloraba mucho, porque hermanos, hay que tener mucho pulso para poder ver todas estas terribles situaciones y no conmoverse.
Dice, ¿a quién te haré semejante? Por supuesto que es imposible consolar a Jerusalén comparando la situación que ella estaba atravesando, ese infortunio por el terrible mal que el Señor permitió que la alcanzara. Volvemos y recordamos, gracias a su terrible desobediencia. ¿Quién podía impedir su cautiverio? Esto hubiese podido impedirse si el pueblo hubiese sometido su voluntad a la voz del Señor por medio del profeta. Las naciones pues batían las manos, silbaban, movieron despectivamente su cabeza. Esta era una muestra de desdén, de desprecio quizás, de lo que ellos se habían merecido. El Señor había hecho todo esto conforme lo había ya determinado. Los había amenazado muchos años con el castigo desde los días de Moisés. Recordemos lo que está plasmado en su palabra en el capítulo 26 del libro de Levítico. Allí está cómo el Señor iba a destruirlo, y precisamente aquí se ejecutó esa sentencia por la desobediencia. El corazón de ellos clamaba. Si ellos pudieran confiar en Dios, ellos traerían el juicio así como la restauración si en ellos había arrepentimiento. Hace la referencia también el versículo 18 que ellos echaban lágrimas cual arroyo. No podían contener su dolor, sus emociones, esas lágrimas que provenían así de una manera terrible a través de las emociones experimentadas ante estas vivencias. Qué terrible, ¿verdad? Estos episodios de canibalismo que habían sido predichos precisamente en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, versículo 53, y Jeremías 19:9 también los recordó, porque ellos asesinaban también a sus junto al asesinato pues de sus líderes religiosos. Resultaba algo incomprensible cuando decían, mira, oh Jehová, y considera quién ha hecho así. Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos de sus tiernos cuidados. Sí, así mismo esto sucedió, y todo esto ya se había pronunciado desde la época de Moisés. Entonces, en el versículo 21 notamos lo anterior, pues que había suscitado discusiones, porque hacía referencia como que Dios no tiene misericordia. Niños y viejos estaban por las calles, las vírgenes, los jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor y degollaste a todo, no perdonaste. Esto fue ya pronunciado por el Señor, que todos iban a ser castigados, pero ellos no se volvieron sensibles a la voz de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Dice la palabra de Dios en el último versículo, pues mis temores, hace la alusión a las naciones convocadas por Dios contra Judá como en un día de solemnidades. Vinieron allí todo lo que cuando aquí en el versículo 22 habla como que si fuera Jerusalén, dice, has convocado de todas partes mis temores, como en un día de solemnidad, y en el día del furor de Dios, que no hubo quien escapase ni quedase vivo. Los que crié y mantuve, mis enemigos los acabó. Aquí haciendo referencia precisamente como si fuera la nación de Israel. ¿Pasó? Sí pasó. Todo lo que el Señor había sentenciado se cumplió. Seguimos avanzando al capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3. Esperanza de liberación por la misericordia de Dios. Yo soy el hombre que ha visto aflicción en la vara de su enojo. Guióme y llevóme en tinieblas, mas no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Edificó contra mí y cercóme de tósigo y de trabajo. Asentóme en oscuridades como los ya muertos de mucho tiempo. Cercóme por todos lados y no puedo salir. Agravó mis grillos. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra tajada, torció mis senderos. Como oso que acecha fue para mí, como león en escondrijos. Torció mis caminos y despedazóme, tornóme asolado. Su arco entesó y púsome como blanco a la saeta. Hizo entrar en mis riñones las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, canción de ellos todos los días. Hartóme de amarguras, embriagóme de ajenjos,
quebróme los dientes con cascajo, cubrióme de ceniza, y mi alma se alejó de la paz, olvidéme del bien, y dije, pereció mi fortaleza y mi esperanza de Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Tendrálo aún en memoria mi alma, porque en mí está humillada. Esto reduciré a mi corazón, por lo cual esperaré. Es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi parte es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le buscare. Bueno es esperar callando en la salud de Jehová. Bueno es al hombre si llevar el yugo desde su mocedad. Sentaráse solo y callará, porque lo llevó sobre sí. Pondrá su boca en el polvo, por si quizá hay esperanza. Dará la mejilla al que le hiriere, hartaráse de afrenta, porque el Señor no desechará para siempre. Antes si afligiere, también se compadecerá según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni congoja de su corazón a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo de sus pies todos los encarcelados de la tierra, hacer apartar el derecho del hombre ante la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo sabe. ¿Quién será aquel que diga que vino algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no saldrá malo y bueno. ¿Por qué murmura el hombre viviente, el hombre en su pecado? Escudriñemos nuestros caminos y busquemos, volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones con las manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, tú no perdonaste. Desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste, no perdonaste. Te cubriste de nube porque no pasaste la oración nuestra. Raedura y abominación nos tornaste en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron sobre nosotros su boca. Temor y lazo fue para nosotros, asolamiento y quebrantamiento. Ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan, porque no hay alivio, hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Mis enemigos me dieron caza como a ave, sin por qué. Ataron mi vida en mazmorra, pusieron piedras sobre mí. Aguas de avenida vinieron sobre mi cabeza. Yo dije, muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído a mi clamor para mi respiro. Acercástete el día que te invoqué, dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tú has visto, oh Jehová, mi agravio, defiende mi causa. Tú has visto toda su venganza, todos sus pensamientos contra mí. Tú has oído el oprobio de ellos, oh Jehová, todas sus maquinaciones contra mí, los dichos de los que contra mí se levantaron, y su designio contra mí todo el día. Su sentarse y su levantarse mira, yo soy su canción. Dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos. Dales ansia de corazón, tu maldición a ellos. Persíguelos en tu furor y quebrántalos de debajo de los cielos, oh Jehová. Nótese la manera en que se proclama la forma en la esperanza, pues aquí en este lamento surge esperanza, surge, y de verdad uno de los grandes y hermosos capítulos de el más largo por supuesto de Jeremías, pero que nos detalla una esperanza enorme, un versículo que nos sigue inyectando esa confianza en Dios, esa misericordia de Dios en la cual podemos descansar. Porque recordemos que la misericordia es no darle lo que se merece. Y el Señor en su amor y en su perdón usa de la misericordia para no darnos lo que nuestros hechos se merecía. Y vemos acá entonces cómo el profeta va guiando por medio de este lamento a un
completo arrepentimiento, reconocimiento. ¿Cuántos necesitamos reconocer el amor, el cuidado de Dios, pero también la mala actuar, la mala forma en que se ha hecho las cosas para poder corregir? Entonces vamos a darle una pasadita hermosa a este precioso capítulo, donde el Señor, pues, en este capítulo 3, que tiene 66 versículos, emplea a las primeras personas, se emplean cómo se va caracterizando un tono mesurado en la prosa, y usa la primera persona del plural. ¿Cuál es la primera persona del plural? Nosotros. Entonces, recordemos que en el primero y el segundo capítulo es como que si fuese Jerusalén quien estuviese tomando la palabra en varios versículos, no en todos, pero acá se usa la primera persona también se usa la primera persona del plural, y bueno, y también la primera persona y también se retoma la primera persona del singular. Y estas son principales secciones de este capítulo. Cuando hace referencia al látigo, hace el símbolo del castigo divino. Del versículo 4 al 16 hay una representación de Israel. Jeremías se ve a sí mismo viejo y quebrantado, muerto y sepultado, así como un prisionero, como un torturado, como viajero desorientado, atacado por las fieras, como blanco de las flechas, como objeto de burla, amargado y humillado. Fíjense cómo así se está viendo él. Y los asirios, por supuesto, practicaban una forma de tortura a los prisioneros, encerrándolos entre paredes en espacios reducidos. Y el profeta se sentía tan encerrado que, según él, ni sus oraciones podían ascender a Dios. Entonces, es una manera de determinar, de describir la condición en la que se hallaban ellos, para poder entonces uno tener idea de lo que estaba viviendo el pueblo al haber recibido la corrección y la disciplina del Dios. Desde el versículo 3, del 20 al 23, esta ha sido cuando ya Jeremías ya el profeta se sentía casi que ya había perdido Dios toda la esperanza. Entonces recordó algo que le hizo que concebiría la nueva manera de confiar en Dios. Y es la misericordia de Dios, como lo revela en el versículo 22. La palabra hebrea para misericordia es Hesed, H-E-S-D, y puede ser traducido también como un pacto de amor o un amor fiel. Y está vinculado, por supuesto, al concepto de la compasión, de la fidelidad, de la bondad, de la posibilidad de ofrecer sacrificios. Ya la posibilidad de ofrecer sacrificio había como desaparecido y todo parecía perdido, pero permanecía la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque no tenían templo, ya no tenían un lugar donde ellos podían reunirse para adorar. Sin embargo, recordó eso maravilloso que es la compasión y la misericordia de Dios. Entonces estos versículos, por supuesto, el capítulo 3, del versículo 20 al 22 son versículos que tenemos tallado en nuestro corazón. Reconocer que cada mañana, cuando el sol se levanta, el Señor renueva su misericordia, y saber que si no fuera por eso, toda la nación hubiese sido reducida a la historia. Y eso lo reconoció también el profeta Isaías cuando dijo: si el Señor no nos hubiese dejado a nosotros un pequeñito grupito, hubiésemos pasado a ser como Sodoma y Gomorra. Entonces, las misericordias de Dios en su pacto, todo lo que él profirió contra su pueblo lo cumplió, pero siempre habló de un pequeño remanente que lo tendría allí como muestra de amor, como muestra del cumplimiento del pacto que él había hecho con su siervo Abraham. Entonces, aquí nos hace de verdad que es tan consolador saber, Señor, cada día en mi vida, cada sol, cada nuevo sol que nosotros vemos asomar por nuestras ventanas, tu misericordia nos alcanza porque se renueva. Entonces, aquí nosotros recordemos que la tribu de Leví no había recibido tierras. El Señor sería la porción que le correspondería y ellos estaban despojados de todos, pero la misericordia de Dios no. Entonces Jerusalén podría decir
que mi porción es Jehová. Así renueva entonces la esperanza y renueva la oportunidad. Recordemos que este fue un periodo de castigo que tendría finalmente que pasar. Esto tendría que pasar. Todo castigo, todo proceso, toda prueba va a pasar. Porque mientras estemos aquí en la tierra estamos expuestos a pecar, a ser corregidos, a equivocarnos, pero todo va a pasar. Y lo mejor que hay es que esperar. Había que ser paciente, mantenerse obedientes y tranquilos a la voluntad de Dios. Entonces, ¿quién en verdad es este que está humillado? Sufren en silencio. El que está humillado sufre en silencio, con sumisión, su boca allí en el polvo y dispuesto a soportar la afrenta. Deje tranquilito que el Señor va a pasar su ira, su enojo, todo va a pasar. Entonces, por supuesto, el pueblo, a pesar de estar pasando este gran sufrimiento, hay una clara visión sobre la naturaleza de Dios. El Señor no desecha para siempre. El Señor se compadece y el Señor no aflige voluntariamente, no. Entonces, aquí notamos en estos versículos del 31 al 33 que hablan de Dios. ¿Qué piensa el Señor de los hombres malos que a veces usa? El Señor no aprueba el maltrato de prisioneros, la renuncia de los derechos humanos o la subversión de la justicia, no. Dios es soberano sobre todos los asuntos humanos y puede usar tanto al bueno como al malo, pero también puede sacar un bien del mal cuando nosotros nos sujetamos y nos sometemos a la prueba. ¿Y por qué decimos esto? Porque si bien es cierto que el Señor permitió que todo esto sucediera, pero también hubo un grado de maldad y de perversidad por parte de las naciones que sometieron a este pueblo, y eso Dios no lo aprueba. Entonces vemos acá cómo el hombre viviente, al estar vivo, constituye una señal, por supuesto, de que Dios ha mostrado misericordia. Cuando nosotros leemos en el versículo 39, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado, en ese. Mientras haya vida, aún hay esperanza, dice la palabra de Dios, que mejor es perro vivo que león muerto. Así que si el Señor nos ha guardado con vida es porque quiere que nosotros se cumpla una perfección, que nosotros tratemos de buscar el acercamiento a Él para entonces podernos llevar a ese punto en que ya podemos ser guardados por Él. Y en los versículos del 40 al 42 se nota un legítimo arrepentimiento y una verdadera oración, un reconocimiento de que se habían rebelado y que habían sido desleales, pero Dios no levantó el castigo a pesar de este reconocimiento. Había quedado claro. Jeremías les había advertido que la cautividad vendría inevitablemente. Así deben ser comprendidas las palabras. Tú no perdonaste, pero Dios continuará prosiguiendo en su juicio, cuando Él, aquí en el versículo 42 dice, nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, tú no perdonaste porque el juicio llegó. El juicio fue cumplido usando las herramientas que el Señor había escogido. Entonces, Dios no sería conmovido por los ruegos de cancelar la cautividad, no. Tales oraciones no pasarían. Dios había instruido repetidamente a Jeremías para que no rogara de esta manera en favor de Israel. Entonces aquí podemos ver cómo, a pesar de que ellos reconocieron su mal, pero ya el tiempo de que ellos hubiesen tornado y este castigo no hubiese llegado, ellos no lo aprovecharon. Entonces, bueno, tenemos en el versículo 53, ataron mi vida en cisternas y pusieron piedras sobre mí. Aquí es difícil saber si era Jeremías el que se está refiriendo a su propia experiencia o si habla de las cisternas como símbolo de muerte o de la desesperación. Puede que alude a la historia de su propia prisión que tuvo Jeremías, pues que así él puede ilustrar un poco la experiencia nacional que está viviendo su pueblo. Así pues fuera la personificación de los sufrimientos de su nación. Aguas cubrieron mi cabeza, simboliza esa dificultad, ese castigo, ese infortunio, ese terrible castigo que estaban recibiendo. Y aquí en el versículo 58 al 64 se describe a Dios frecuentemente como un juez justo que protege al inocente, pero al mismo tiempo castiga a sus opresores. Entonces, esto se revela en el deseo expresado por el apóstol Pablo.
en 2 de Timoteo 4:14. ¿Qué dice 2 de Timoteo 4:14? Vamos a leerlo para recordar cómo nos conecta la palabra de Dios en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. En el capítulo 4, versículo 14, dice así en la palabra de Dios, en 2 de Timoteo: Alejandro el Caldero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Entonces, cuando dice en el versículo 64, todo dice, dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos, pues el Señor está anuente de cada uno de las acciones, sean buenas o sean malos, y el Señor, que es juez justo, le dará a cada quien lo que se merece. Y ya en los últimos versículos, pues, se halla como unos versículos que son típicos de las canciones de sarcasmo que la gente entonaba contra sus enemigos en tiempos de guerra. Y este tipo de canción era más bien como de venganza. Y la misma se basaba en las promesas de Dios de reivindicar a su pueblo y perdonarles y castigar a aquellos que también los habían oprimido. Bueno, vamos entonces, ya estamos en el tercer capítulo, que era el más largo. Lamentaciones, capítulo 4. El castigo de Sión consumado. Como se ha oscurecido el oro, como el buen oro se ha demudado, las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasos de barro, obra de manos de alfarero. Aún los monstruos marinos sacan la teta, dan de mamar a sus chiquitos. Hija de mi pueblo es cruel, como los avestruces en el desierto. La lengua del niño de teta de sec se pegó a su paladar. Los chiquitos pidieron pan y no hubo quien se lo partiese. Los que comían delicadamente asolados fueron en las calles. Los que se criaron en carmesí abrazaron los estercoleros. Y aumentóse la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue trastornada en un momento, y no asentaron sobre ella compañías. Sus nazareos fueron blancos más que la nieve, más lustrosos que la leche. Su compostura más rubicunda que los rubíes, más bellos que el zafiro. Oscura más que la negrura es la forma de ellos, no los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a cuchillo que los muertos del hambre, porque éstos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus hijos, fuéronles comida en el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira, y encendió fuego en Sión que consumió sus fundamentos. Nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Es por los pecados de sus profetas, por las maldades de sus sacerdotes, que derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Titubearon como ciegos en las calles, fueron contaminados en sangre, de modo que no pudiesen tocar a sus vestiduras. Apartaos, inmundos, les gritaban, apartaos, apartaos, no toquéis. Cuando huyeron y fueron dispersos, dijeron entre las gentes, nunca más morarán aquí. La ira de Jehová los apartó, no los mirará más. No respetaron la faz de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos. Aún nos han desfallecido nuestros ojos tras nuestro vano socorro. En nuestra esperanza aguardamos gente que no puede salvar. Cazaron nuestros pasos, que no anduviésemos por nuestras calles. Acercóse nuestro fin, cumpliéronse nuestros días, porque nuestro fin vino. Ligeros fueron nuestros perseguidores, más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscada. El resuello de nuestras narices, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las gentes, fue preso en sus hoyos. Gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz, aún hasta ti pasará el cáliz, embriagarte has y vomitarás. Cumplido es tu castigo, oh hija de Sión, nunca más te hará transportar. Visitará tu iniquidad, oh hija de Edom, descubrirá tus pecados. Bueno, de verdad que cuánto se conmueve cuando uno lee todas estas estrofas, pero también es necesario recordar que todo esto llegó
como pago de su maldad. Y fíjense que aquí nos hace referencia el profeta al explicar de cuánta hermosura y cuánta grandeza había experimentado esta nación. Pues aquí vemos que ellos definían esas cualidades de su tierra como los términos de oro y bueno oro y piedras del santuario. Llamaban a sus hijos preciados y estimados más que el oro puro. Y esto ahora hace un contraste penoso con la condición actual que el pueblo estaba atravesando. Los compara también como hace aún la referencia de los chacales que le dan teta y amamantan a sus cachorritos, pero que las hijas de su pueblo han llegado a tal nivel de crueldad como las avestruces. ¿Y por qué dicen eso? Recordemos que el avestruz es nombrado como el animal que el Señor privó de inteligencia, a tal punto que él es conocido, esta ave es conocida por abandonar a sus huevos para que sea el sol con su calor que los empolle. Recordemos que para que el polluelo salga del cascarón del huevo, necesita su nivel de calor, que es lo que activa el proceso de formación. Bueno, el avestruz no empolla los huevos. El avestruz sencillamente lo pone y lo deja olvidado, y es el sol, pues, quien hace que este proceso se dé de forma natural. Entonces así está comparando a las hijas de su pueblo, como han dejado a sus hijos abandonados. Hermanos, y les digo, esto no está lejos de la realidad. Esto que nosotros leemos, y perdonen que les haga la comparación, pero yo he sentido en muchas oportunidades que mi país, mi pueblo, donde nací, ha llegado a un punto tal, porque atravesando por toda esa crisis terrible de la cual se ha vivido, hemos visto a las madres abandonar a sus hijos, paren y los dejan botados en el matorral, en los montes, los regalan, los matan, y esto es parte, por eso que estas cosas son consecuencias del castigo divino, porque el hombre llega a un punto de no razonar. Y es que el hambre nos lleva a un límite terrible, terrible. Cuántas cosas, ¿verdad?, se han logrado ver. Y esto que nosotros leemos, uno dice, no, era en la época de aquello, antes de Cristo. No, en la actualidad hay muchos países que atraviesan situaciones similares, donde no hay ese sentido, porque es que es una cosa terrible, de verdad, es una cosa terrible. La sobrevivencia, los niveles de maldad se aumentan, la caridad prácticamente se congela, y es algo terrible. Y es como cuando esto sucede, cuando Dios da la espalda a ese pueblo, a esa nación. Ya su mirada no está puesta en ellas para alumbrarlos y para guiarlos. ¿Y es por qué? Porque la maldad del hombre llega a tal punto que, como dice el apóstol Pablo, y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada, los dejó que se descarrilaran. Ya. O sea, esto sucede con los países, con el pueblo que da la espalda a Dios. Y suceden cosas terribles, cosas que inimpensables, pues, que uno dice, no, esto que estamos leyendo ya, esto pasó en la actualidad. No, hermano, sí está pasando. Sí pasa, cosas terribles. Y les digo por experiencia, en la actualidad, muchos años. Y yo sé los hermanos que también han vivido situaciones duras, como la que ha vivido Cuba por muchos años. También tendrán testimonios y anécdotas de situaciones iguales a las que leemos acá o muy parecidas. Y esto lo causa eso, hermano, el abandonar a Dios. Nos causa terribles tragedias. Y aquí precisamente toda esta grandeza que Dios cubrió a su pueblo, todo se trastornó en miseria, en calamidad, porque Dios a través de sus profetas anunció. Recordemos que el libro del profeta Jeremías nos recuerda sobre este profeta Urías, que había sido un justo profeta y que había sido asesinado por el mismo pueblo del Señor, e incluso Jeremías varias veces intentaron asesinarlo, porque no cabe la palabra del Señor en sus corazones, y es más fácil entonces cortar el árbol que procurar llenarse de ese fruto de ese árbol. Y así le es al pueblo rebelde,
Entonces, todas estas predicaciones que Jeremías dio al pueblo para que esto no aconteciera, ellos no lo abrazaron. El pueblo prefirió abrazar la falsedad de sus líderes, prefirió abrazar lo que los profetas mentirosos le decían. E incluso anclaron su esperanza en pueblos como Egipto para que los ayudase antes de mirar nuevamente a la ley del Señor y reivindicarse como propiedad de Dios. Entonces, nosotros de repente leemos esto y nos conmueve, claro, pero esto no sucedió por azar, esto no sucedió por capricho de Dios, esto sucedió porque la misma maldad germinó y se empoderó del pueblo. Sí, eso sí hay que resaltar, siempre ha habido un pequeño remanente que ha mantenido sus vestiduras blancas, y en esta época del exilio podemos sacar, por supuesto, a los recabitas, podemos sacar a Jeremías, a Baruch, podemos sacar a esos jóvenes que salieron transportados a Babilonia, pero allá resplandecieron. Sí hay, pero un pequeño remanente, y sobre esos pequeños, poquitos, el Señor siempre los cuidará y siempre se manifestará en ellos. Entonces, estas situaciones que nosotros detallamos, de verdad que uno se horroriza y dice, ay Señor, todo esto ha pasado y aún sigue pasando en muchos países. Sí, pero es a consecuencia de la maldad del hombre, a consecuencia de no tomar el valor a la voluntad de Dios. Y que aún estamos nosotros a tiempo de poder escapar de este castigo que vendrá sobre la humanidad, porque vendrá, hermanos. Esto que nosotros leemos en su palabra nos debe a nosotros alertar, como dice por allí, prender las alarmas de que esto vendrá, situaciones difíciles vendrán. ¿Y quién escapará? Aquellos que en temor, obediencia, se sujeten a Dios. Entonces es muy importante que nosotros guardemos su palabra, que nosotros podamos vivificar nuestra fe por medio de él. Cuando nosotros más leemos y más abrazamos su palabra, ¿qué pasó? Y siempre le comparo, ¿por qué en Nínive, cuando envía Jehová a Jonás, un pueblo que no era del pacto, pero ellos creyeron tanto en esa sentencia de Jehová? Porque volvemos y recalcamos, Jonás no dijo, arrepiéntanse que el Señor los va a castigar. No, Jonás llegó y dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y eso fue suficiente para ellos creer que ese representante de Dios estaba anunciando un hecho que ya estaba escrito. Pero ellos, fue tan la confianza y ahí es donde radica nosotros cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y tememos, y hay conversión de actitud. Porque bueno, sí, la palabra de Dios dice que los demonios creen, pero no se sujetan. No, uno habla con cualquier persona, ahí dice, sí, yo creo en Dios, pero no te sujetas a Dios. Y así son los demonios, entonces pasan a ser categoría demoníaca. Creen en Dios, pero no se sujetan. Entonces, no es solamente creer, porque no van a ser los oidores de la palabra, no van a ser los justificados ante Dios, los hacedores. Y eso pasó con esa nación. Ellos creyeron tanto en esa sentencia que ellos reconocieron su nivel de maldad y promulgaron algo que conmovió tanto los cimientos del cielo, que ese ruego llegó a Dios y se compadeció aún de los animalitos. Y el Señor sabe contar, y cuando el profeta se enoja porque no llegó el juicio, el Señor le dice, ¿tú crees que yo no voy a considerar que aquí en esta ciudad hay más de 120,000 personas y animales que no conocen su mano derecha y su mano izquierda? ¿Cómo yo voy a arremeter contra ellos? Si ellos me han dado señal de arrepentimiento, su corazón, ¿qué vamos a esconderle a Dios si Dios conoce todo? Nosotros estamos ante la presencia de Dios todo, y por eso nosotros debemos cuidar nuestros pensamientos, debemos cuidar nuestras palabras, porque todo esto nosotros tenemos que darle cuenta a Dios. Entonces, esto uno lee así y uno dice, ay, qué cruel fue Dios que permitió que el pueblo padeciera todo este asedio, fuera torturado, Hermanos, Dios no quería esto para su pueblo, pero las actitudes del pueblo hicieron que esto llegara. Y como Dios es un caballero, Dios cumple su palabra, y la cumplió. Y su pueblo saboreó
la copa de ira de Dios. Vamos a seguir entonces hacia el último capítulo. Lamentaciones capítulo 5. Oración del pueblo afligido. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Ve y mira nuestro oprobio. Nuestra heredad se ha vuelto extraño, nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin madre, nuestras madres como viudas. Nuestra agua bebemos por dinero, nuestra leña por precio compramos. Persecución padecemos sobre nuestra cerviz, nos cansamos y no hay para nosotros reposo. Al egipcio y al asirio dimos la mano para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y son muertos, y nosotros llevamos sus castigos. Siervos se enseñorearon de nosotros, no hubo quien de su mano nos librase. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan delante del cuchillo del desierto. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. A los príncipes colgaron por su mano, no respetaron el rostro de los viejos. Llevaron los mozos a moler y los muchachos desfallecieron en la leña. Los ancianos cesaron de la puerta, los mancebos de sus canciones. Cesó el gozo de nuestro corazón, nuestro corro se tornó en luto. Cayó la corona de nuestra cabeza, ay ahora de nosotros, porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos, por el monte de Sión que está asolado, zorras andan en él. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidarás para siempre de nosotros y nos dejarás por largos días? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque repeliendo nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Entonces, en el último capítulo del libro de Lamentaciones, nos encontramos que esta es la oración final. Y es la única parte del libro que no es un acróstico como los 4 capítulos anteriores. Y es también el poema más breve que hay acá. Tenemos entonces acá la palabra heredad, pues que hace referencia a la tierra de Judá, y en las viudas, que es el término que describe su estado indefenso y de abandono. Cuando habla de las fuerzas de ocupación, ejercían, por supuesto, el control sobre este remanente, porque ellos habían pasado entonces a ser prisioneros. Y cuando ellos expresan de que ellos extendimos la mano, esto hace referencia de que nos sometimos. A veces Asiria representa también a Babilonia, como lo dice en Jeremías 2:15. En el versículo 5-7, nuestros padres pecaron y han muerto y nosotros llevamos su castigo. Fíjense la manera, esto no intenta ser una excusa. A ellos se les reconoce como peores que sus padres. Hace referencia también en el versículo 8, cuando se dicen como siervos se enseñorean de nosotros. Triste y lamentablemente era probablemente que gente que pertenecía a naciones sujetas a Babilonia, esto era algo inaceptable para los judíos, decir, gente que no tenía una gran influencia o gran poder. Bueno, ellos eran los siervos y ellos estaban sujetos a esos siervos después de ellos haber sido en alta estima en la parte social. Fíjense que una de las cosas cuando habla la palabra de Dios hace la promesa a su pueblo que ellos serían cabeza y no cola, pero en este en el libro de Jeremías ya ellos pasan a ser, sus enemigos pasaron a ser cabeza y ellos tenían que entonces dejarse dirigir por ellos, pasarían entonces al punto de ser cola, gracias a las actitudes malas y perversas que ejerció Israel como nación. Cuando hace referencia a la espada del desierto, es posiblemente que se refiere a bandas de asaltantes. Así se cumple lo que el Señor profirió en el libro de Deuteronomio 28:48, cuando todo lo que ellos procuraran tener, todos les serían saqueados. Todo esto que ellos experimentaron. Esa piel ennegrecida es una metáfora que también puede traducirse como se arrugó, se deterioró. Y bueno, esta es la única sección que no usa la primera persona del plural y se trata pues de un breve pasaje en medio de una oración que se refiere a la suerte corrida por todo tipo de gente. Nadie escapó a la tragedia.
tanto los jóvenes fueron llevados a realizar labores que normalmente estaban a cargo de las mujeres, por lo que probablemente se trataba de trabajos muy forzosos. Los ancianos se reunían normalmente ante las puertas a fin de impartir justicia y ofrecer consejos. Pero dice, los ancianos no se ven más en la puerta, los jóvenes dejaron sus canciones, es decir, toda esa vida plácida que ellos ejercían pasó al olvido, a recuerdos quizás. Cuando habla de cayó la corona, ya Israel ya no ocupaba ese lugar de honor entre las naciones. ¿Por qué? Porque Dios lo había destronado por un breve tiempo hasta que fuese disciplinado conforme a la sabiduría de Dios. Entonces, Dios no era que lo había olvidado. No, el Señor está en control de todo. Así que estos versículos preparan el camino para una petición final. ¿Cuál era la petición final? ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Clamor desesperado, esa fe, aunque fuerte, pues muy a menudo se debilitaba, pero desde el fondo de esta oración se elevan las palabras. Vuélvenos, oh Jehová, a ti. Esa palabra de volver aquí aparece de que tú regreses y que me ayudes de esto, es de salir de esta situación en la cual hemos caído. Entonces, Lamentaciones, en resumen, hace un camino o nos permite ver el camino de la renovación. ¿Por qué? Porque el pecado lleva al sufrimiento. La pena, la sentencia que recibimos nos guía al arrepentimiento. Pero esa oración que se ejerce en medio de la pena y del dolor nos llena de esperanza. Y esa fe que se activa por medio de la esperanza nos hace alcanzar la restauración. Entonces así cerramos el libro del profeta Jeremías, conocido como Lamentaciones.